En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, jueves 25 de noviembre del año 2021, jueves de la semana 34 del tiempo ordinario del ciclo B. La Iglesia recuerda el día de hoy a Santa Catalina de Alejandría. El color litúrgico es verde. Las oraciones de la misa son por la nueva evangelización. Continuamos en la primera lectura con el libro de Daniel, tomada del capítulo 6, versículos del 12 al 28. En aquellos días, unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío: Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor, como ley irrevocable para medos y persas. Ellos le replicaron: pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste, porque 3 veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. Se propuso salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciendo: Señor, tú sabes que, según la ley de medos y persas, un decreto real es irrevocable. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero le dijo a Daniel: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar. Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso y el rey la selló con su sello y con el de sus funcionarios, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Al amanecer se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del foso le gritó angustiado a Daniel: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿has podido salvarte de los leones? ¿Ha podido salvarte de los leones tu Dios, a quien veneras fielmente? Daniel le contestó: viva siempre el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como también lo soy también ante ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel y las arrojó al foso de los leones, con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bienestar. Él es Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra, obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salva a Daniel de los leones. Palabra de Dios. Esta historia que nos narran en el libro de Daniel, ya en el capítulo 6 de este profeta, vemos prácticamente que es el tercer rey al que Daniel se está
enfrentando. Aquí este rey Darío, el rey Darío, vemos que es un conocedor de los prodigios de Daniel. Sin embargo, el edicto que el mismo rey dictó no pensó en ningún momento que se le fuera a aplicar a Daniel. No pensó que alguien de su corte o alguien de sus seguidores, funcionarios, fueran a acusar a Daniel. Porque aquí vemos que Daniel seguía teniendo esa fama fuerte. Sin embargo, Darío no le quedó de otra más que hacer la ley. Y esto nos recuerda el problema que tuvo Jesús ante Pilatos. Pilatos estaba entre lo político y lo que su corazón le decía. El rey Darío se encuentra en la misma situación, entre hacer valer la política que él ya había dicho o en hacer valer lo que su corazón le dictaba. Vemos que el hombre toma la decisión, el rey Darío toma la decisión de ejercer la política, de darle ese sentido a lo que él ha dicho ante los hombres, al grado tal que lo manda llamar, lo mete al foso de los leones y sella con una piedra y sella con su anillo y de sus funcionarios la entrada del foso, precisamente para que nadie pudiese modificar el decreto que él había dicho. ¿En qué sentido lo dice? Muy probablemente haya sido: yo estoy confiando en que tú, Dios, porque así se lo hizo ver, ¿sí?, que sirves con perseverancia, te va a librar. Esa es la sentencia de fe del rey Darío. Por eso es que sella esa puerta, mandan traer esa piedra y la sella, porque sabe que el Dios de Daniel lo va a librar. ¿Cómo regresa el rey a sus aposentos? Afligido, sin hambre y sin poder dormir. Temeroso tal vez en su interior de que el Dios de Daniel no se haga presente, no cumpla su palabra, no sea lo que él en su corazón pues simplemente no se pueda llevar a cabo. Pero ¿qué es lo que pasa? El rey Darío se levanta de manera temprana y lo primero que hace es ir a buscar a Daniel. Lo encuentra vivo. Y Daniel hace esa ofrenda o ese plática de lo que sucedió. Dios vino, mandó a sus ángeles y cerraron las fauces de los leones. No dejó que las fieras lo tocaran. ¿Qué es lo que hace el rey? El rey se alegra, pero también manda llamar a aquellos que acusaron a Daniel de esa manera tan insistente para que se le pudiera hacer mal, y no nada más fue reos o no nada más atentaron contra esos funcionarios o esas personas, sino también contra sus hijos y sus esposas. Hay que recordar aquel evangelio de Lucas, aquella parte del evangelio de Lucas que leímos hace días, donde aquel rey, aquel noble que fue nombrado rey en tierras extranjeras, manda llamar también a aquellas personas que manda por delante a que dijeran que no querían que hiciera el rey, y los manda a matar en su presencia. Aquí el rey Darío hace exactamente lo mismo. Manda llamar a esos funcionarios, a esos personajes que acusan de manera insistente a Daniel, y les da muerte, pero no nada más a ellos, a toda su descendencia, esposas e hijos. Cuando vemos este relato de la confianza del rey en Daniel y la confianza de Daniel también al estar en esto, vemos también la confianza que nosotros debemos de tener. Primero, la confianza de Daniel. ¿Cuál es la confianza que Daniel tenía? El hecho de ser
una persona que seguía atenta a las leyes de sus padres, a la tradición de sus padres, a orar, como dicen los que lo acusaron, 3 veces al día. Luego vemos la fe del rey la del rey Darío. Sabemos que tu Dios te va a salvar. Y por último vemos culminadas esas 2 fe en cómo Daniel dice, los ángeles vinieron, me protegieron y hay un Dios que verdaderamente escucha a los suyos. ¿Por qué? Porque ante Él soy inocente, dijo Daniel, como lo soy también ante ti. ¿A quién está diciendo? Al rey Daniel, al rey Darío. Vemos ahí cómo después de esto el rey Darío hace el edicto y dice, el Dios vivo que permanece para siempre, su reino no será destruido, su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra, obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra, y salvó a Daniel de los leones. Ese es el rey vivo que nosotros acabamos de leer también en el día domingo, de ese Dios que entrega, que libera, pero que también pone en peso aquellos a que realmente están con Él. Seamos como Daniel, pero también seamos como el rey Darío, que ponemos la esperanza de los demás y vemos que una vez que se cumplen, nos convertimos. Creemos en el Dios de Daniel. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en la ciudad, que se alejen de ella, los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustia. Espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Vemos otra vez cómo Lucas vuelve a mencionar estos días oscuros, estos días de esa gran tribulación. Esos días en los que vuelve a mencionar el evangelista Lucas prodigios en el sol, en el cielo, en las estrellas. Y van a ser las señales que se verán cuando ya esté cerca la venida de Jesús, la venida del Hijo de Dios, la venida del Hijo de Hombre. Pero ¿para qué ha de venir? Aquí al final vemos estos señalamientos. Cuando estén ahí, levanten la cabeza. ¿Qué significa esto de levanten la cabeza? Habla de la dignidad de ser aquellos que seguimos el Evangelio,
de la dignidad de aquellos que se han mantenido fieles a la promesa de Jesús cuando fue ascendido a los cielos, la promesa del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque se acerca la hora de su liberación. Aquí lo dice. Así como Daniel, que acabamos de leer, que se mantuvo firme a pesar de la decisión del rey de mandarlo a esa prueba de los leones, aquí vemos que a pesar de que todo el mundo esté confabulando de una manera contraria a lo que nosotros creemos, es porque es hora de levantar la cabeza, de mostrarnos con dignidad. Va a ser el día de nuestra liberación. Para aquellos que vean estas grandes calamidades, para aquellos que caerá el filo de la espada, para aquellos que el pueblo, nosotros como pueblo, en que estamos apegados al pueblo judío, por creencia, por fe, por seguimiento, por todo lo que nosotros hemos sido, porque somos bautizados en un momento dado. Esos son los momentos en que nosotros tenemos que, como dice el Evangelio, levantar la cabeza. Las señales ahí están. Hay que estar atentos a todo esto. La oración colecta del día de hoy, jueves 25 de noviembre del año 2021, donde la Iglesia recuerda a Santa Catalina de Alejandría, semana 34 del tiempo ordinario del ciclo B, donde el color litúrgico es verde. Y las oraciones por la misa son por la nueva evangelización. Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste a aquel que es tu palabra para evangelizar a los pobres, haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en Él, vivamos siempre con verdadera caridad como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.